Estimados hermanos, amigos, estamos ya en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. En la palabra de Dios, en concreto el Evangelio que vamos a escuchar cuando vayamos a celebrar la Eucaristía, nos va a presentar a Jesús que dice, entre otras cosas, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Vemos la expulsión de los mercaderes del templo. Nos habla del templo de Dios, nos habla de que Él es el templo. Mira, si pensamos en cualquier religión, todas las religiones en principio tienen templos. ¿Qué es un templo? Es un lugar físico donde se reúnen los seguidores de esa religión para rendir culto a su Dios, para hacer asambleas. En definitiva, es un lugar especial e íntimo, pero es un lugar físico. Puede ser una mezquita, puede ser una iglesia, puede ser una sinagoga, puede ser un templo. Mirad, en la palabra de Dios nos dice que el cristianismo no tiene por necesidad templos físicos. ¿Por qué? Porque el templo somos nosotros, somos templos de Dios. La iglesia hasta prácticamente el siglo IV no tenía iglesias, no tenía templos. Los cristianos celebraban la misa, la Eucaristía, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque donde estaba el cristiano, allí estaba el templo de Dios. Por eso la iglesia es la asamblea de los hijos de Dios. La iglesia somos nosotros, las personas. Lo que pasa es que al lugar donde nos reunimos, físico, le llamamos iglesia, pero su nombre es templo. Pero lo tenemos más bien porque es útil, porque si hace frío, si hace calor, si llueve, y es muy cómodo para celebrar los sacramentos. Hay una cosa que yo quisiera destacar. Mirad, en este momento la palabra de Dios nos dice y nos recuerda a Jesucristo que nosotros somos morada de Dios, todos somos templos de Dios. En este mundo, mientras vivimos en este mundo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, es morada donde Dios habita. Así lo decimos y lo sabemos por el catecismo. Somos morada de Dios, templos de Dios. Pero cuando nos vayamos de este mundo es al contrario. Nosotros vamos a la morada de Dios. Dios nos abre su morada, nos abre su corazón, que es el cielo, y viviremos eternamente. ¿Veis el contraste? Estamos hablando de algo meramente sagrado, de algo misterioso, de algo muy profundo, de algo que uno tiene que experimentar en lo más profundo de su ser. Para alcanzar a llegar a ser templos de Dios, morada donde Dios habita, significa que nosotros como templos hemos de hacer que el templo esté limpio, que el templo, es decir, nuestro corazón, esté adecuadamente preparado. Y para ello necesitamos convertirnos, necesitamos pues luchar contra el pecado. ¿Verdad que si entraras al templo y estuviera lleno de polvo, estuviera sucio, te quejarías? Dirías, qué indignidad, qué falta de respeto, tanto a Dios como a las personas. Pues si Dios vive en nosotros, somos morada de Dios, no podemos permitir que nuestro corazón conviva el pecado con la gracia, con la presencia de Dios. Por eso los mandamientos de la ley de Dios son el instrumento, son el camino que nos lleva hasta el encuentro personal con Él. Mirad, cuando vamos por la carretera y encontramos sobre todo las carreteras de montaña, veréis que hay muchas curvas, ¿verdad que sí? Y en esas curvas hay como quitamiedos, mojones, que te señalan el peligro. Lleva cuidado, no te salgas de la carretera porque si no te vas al barranco y no llegarás a la meta. Los mandamientos son el aviso en el camino de la vida que nos recuerda, si quieres ser morada de Dios, si quieres llegar a la meta que es la santidad, si quieres llegar a la meta que es encontrarte con el Señor, cuidado. Los mandamientos no son algo coercitivo que te limita o te coarta la libertad, sino que te avisa para que seas libre y puedas optar. Es decir, amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas, no tomarás el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no hurtarás o robarás, no dirás falsos testimonios ni mentiras, no consentirás pensamientos impuros, no codiciarás los bienes ajenos, etc. Son los avisos para que en el camino de la vida podamos llegar hasta Dios. Y esto exige de nosotros conversión constante. Por eso en este tiempo de Cuaresma sería bueno que nos replanteáramos una vez más cómo estamos ante Dios, cómo es nuestra vida, si somos coherentes, si estamos luchando contra el pecado o vegetamos. ¿Tenemos telarañas en nuestro corazón? ¿Llevamos una doble vida? ¿Estamos sucios de corazón por dentro? Hermanos, somos morada de Dios. Quedaos con esta idea.
o esta doble idea. En primer lugar, en este mundo Dios habita en nosotros. Cuando nos vayamos de este mundo, nosotros habitaremos en el templo de Dios, que es el cielo. Y luego el camino que nos lleva a la perfección y que nos ayuda en ese camino de libertad son los mandamientos. Cumplir los mandamientos no es sino una necesidad más que una exigencia, y esa necesidad nos lleva a ser felices y a ser libres. Cuando quitamos la ley de Dios, cuando despreciamos la ley de Dios, esto se convierte en un infierno. Diría alguno, aquí no hay quien viva. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su ley, su opinión la convierte en norma e trata de imponerla a los demás. En cambio, si aceptamos el plan de Dios, que es la ley, que son los mandamientos, somos libres. ¿Por qué? Porque entonces somos capaces de amarnos los unos a los otros, respetándonos los unos a los otros, porque Dios es el centro, Dios está en medio de nosotros. Tercer domingo de Cuaresma, desde Albatera una vez más, un fuerte abrazo.